Del 80% de las hectáreas del departamento de Itapúa que son utilizadas para producción agropecuaria, el 20% es ocupado por la ganadería, principalmente para la cría de ganado bovino. Además de esto, existen otras actividades pecuarias que requieren de menor inversión y tiempo para obtener ingresos y aumentar la rentabilidad de un establecimiento como alternativa para los productores, y una de ellas es la cría de ovinos. Este es un campo natural mejorado donde hay una implantación ya de pasturas y con una infraestructura como para la producción de carne, ¿verdad? En la parte ganadera producimos terneros que después son derivados a la zona de Naranjito, donde tenemos la etapa de recría y terminación. Y aquí también, como ustedes ven, estamos produciendo corderos como para llevar a una granja que tenemos cerca de Encarnación, donde hacemos la terminación, el engorde, el depostado y la venta, ¿verdad?, de la carne. Y bueno, incorporamos la parte de ovinos para ayudar a asumir los costos de producción, ¿verdad? Solamente la ganadería con el ganado bovino no es suficiente muchas veces, entonces esto ayuda a solventar los gastos fijos, los gastos corrientes, el pago de personal, y es un rubro de renta, ¿verdad? Que estamos en una etapa de formación. Creemos de que tenemos que aumentar más en cantidad como para poder encarar y hacer una buena infraestructura de venta del producto final. Queremos algún día, dentro de poco, si Dios quiere, lanzar al mercado una producción de carne envasada al vacío con marca, que garantice la calidad, ¿verdad? Y donde detrás de una producción exista la responsabilidad de un producto de buena calidad, para que el comprador tenga la posibilidad y la certeza de que está comprando un producto bueno y con garantía. Cuando usted habla aquí de carne de ovejas, nadie diferencia lo que es carne de oveja y lo que es carne de cordero. Cuando hablamos de carne de cordero, hablamos de un animal de hasta 8 meses de edad que ya va a faena y es una calidad diferente que la carne de una oveja adulta, ¿verdad? Entonces, aquí todo el mundo relaciona la carne de oveja con un asado, cuando que hay miles de opciones y platos muy buenos a partir de la carne de cordero, que tenemos que enseñar a la gente a que aprenda a consumir de distintas formas. Muy poca gente consume, por ejemplo, la carne de cordero en un plato, por ejemplo, diferenciado y de buena calidad. Aquí hay que promocionar como cualquier producto. En Asunción tengo la información de que está bastante más difundido el tema y donde hay restaurantes que se dedican ya a preparar platos a partir de la carne de cordero. Y eso es importante. En el año 2006 yo estuve por Sudáfrica, que es un gran productor de ovinos. Por las condiciones de suelo y todas esas cosas, a ellos les resulta mucho más difícil producir carne de
bovinos, entonces se dedican más a cabras y ovejas. Y el 80% del consumo interno en Sudáfrica en aquel entonces ya era a partir de carne de cordero, inclusive chacinados y de diferentes formas. Y la carne bovina tenía un precio prácticamente prohibitivo. Y esta es una carne que se puede producir en espacios reducidos, con una infraestructura no muy costosa y con una producción por hectárea 10 veces mayor que la carne que producir carne bovina. Entonces es una alternativa muy válida para pequeños productores también, ¿verdad?, que pueden aprovechar muy bien con cultivos de forraje de alto rendimiento. Tenemos muchas variedades de pastos que producen muchos kilos por hectárea y pastos de corte que sirven para alimentar ovejas. Y la oveja come cualquier cosa, no es muy delicada en el consumo. Y es muy fácil de manejar también, ¿verdad?, porque hasta las criaturas lo pueden manejar. No hay ningún inconveniente. Y cuando ya tenemos más o menos toda la infraestructura, agregar un rubro más no es tan costoso, porque ya hay muchas cosas que están funcionando. Entonces, agregar algo más siempre es importante y ayuda porque es una alternativa también para el consumo interno de la gente que está, porque es una carne que, en primer lugar, por el tamaño del animal, no hay mucho desperdicio, y un animal grande, por ejemplo, para poca cantidad de gente, para el consumo, resulta bastante difícil porque la cantidad es muy grande. En cambio, una oveja, por ejemplo, con 15, 20 kilos, en unos días ya se consume todo y ya no hay problema. Bueno, hay muchas alternativas, ¿verdad?, que se pueden manejar. También la horticultura, fruticultura, la reforestación, y todos son elementos, ¿verdad?, que van y que ayudan. Y como se dice, una mano lava la otra, ¿verdad? Entonces uno puede recurrir a elementos que pueden generar ingresos y que ayudan a que la rentabilidad aumente, ¿verdad? Y en esos proyectos son los que tenemos que ir desarrollando. Pues yo siempre digo que no se puede vivir pobre en un país que tiene tierras tan buenas, un país tan rico, que tiene tanta agua, que tiene tierra fértil, y que muchas veces la falta de conocimiento, la falta de promoción hace que la gente no aproveche todas las bondades que tenemos acá en el país. Yo creo que hay muchos productores que no saben qué hacer, y aparte de eso falta también la presencia del Estado, que tiene que tratar de que la gente tenga también no solamente la posibilidad de producir, sino la posibilidad de vender. Y eso es un tema que todavía no tenemos solucionado, donde tenemos que apostar. Y yo creo también que este país, que es eminentemente agrícola ganadera, tenía que tener mucho más establecimientos educativos que se relacionan a la producción del campo. Porque si es la base de nuestra riqueza y la que hace de que el Producto Interno crezca en un buen año y que caiga cuando tenemos problemas de clima y esas cosas, evidentemente va a ser y va a seguir siendo una alternativa. Y cuando ponemos todos los huevos en la misma canasta, corremos el riesgo de que se rompan. Y si tenemos la posibilidad de, por lo menos, buscar una alternativa que en algún rubro nos ayuda y nos sale bien, entonces amortigua el golpe del otro que a lo mejor tiene problemas de clima. Así que
Ahora, por ejemplo, nosotros en la parte agrícola tenemos el problema de que no podemos sembrar por falta de humedad, no hay lluvia, no nos está acompañando el tiempo, no sabemos cómo va a ser la cosecha de soja este año. Ahora los precios del mercado están bastante mejor, pero tenemos la incertidumbre enfrente de que no sabemos si vamos a cultivar, podemos cultivar y cómo va a desarrollar esa planta, cuánto nos va a dar por hectárea. Hay un montón de cosas y la tecnología se aprende capitalizando, ¿verdad?, lo que mucha gente tuvo que invertir para conseguir. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de capitalizar tecnologías que podemos aplicar, que no nos cuesta nada, es solamente informarnos. Y lógicamente si tenemos establecimientos educativos que se dedican a enseñar sobre todo lo que es la producción del campo, vamos a tener personal de mando medio capacitado y vamos a tener la posibilidad de que estos jóvenes que van a salir de una institución donde aprendieron a producir bien y con tecnología, van a llevar a sus casas esa tecnología y los resultados van a ser diferentes. Entonces, yo creo que ahí estamos equivocados. Tenemos dos países diferentes. Tenemos un país que en la agricultura tecnificada tiene buenos resultados y progresa. Y tenemos un sector que fue abandonado de hace muchos años, donde los rubros tradicionales hoy ya no funcionan, como es el cultivo del algodón y esas cosas, ¿verdad?, que en otros países se hace todo en forma mecanizada y nosotros en forma manual, y con los sistemas antiguos ya no somos competitivos. El producto ya es con un costo muy elevado y los rendimientos por hectáreas muy bajos. Entonces ahí tenemos que buscar la forma de que se cambien los rubros a otros que son más fáciles de producir, más fáciles de vender y que sobre todo que nos den la seguridad o le den al productor pequeño la seguridad de tener la posibilidad de producir bien y de vender bien. Esas son las dos cosas que tienen que ir de la mano necesariamente. El productor agropecuario Eitel Simon compartió su experiencia en la cría de ovinos e indicó que es un rubro que a futuro podrá ser comercializado en diversos puntos del país con una marca distintiva. Agregó que el mercado es bastante amplio, lo que se traduce en mayores oportunidades para los productores de ovinos que deberán atender una alta demanda. El producto que producimos con la parte de cría en los otros establecimientos donde fuimos anteriormente a visitar, y también una parte porque en la zona de Naranjito también tengo ovejas. Tengo otro plantel donde hacemos la raza Santa Inés pura como para tener la base para el cruzamiento. Entonces, el producto que es para venta y para engorde, traemos aquí a la granja donde se hace la terminación. Sería una especie de confinamiento para engorde, donde entra el cordero macho a partir del destete, entra en una etapa de terminación como para que se pueda vender la carne de un animal de hasta menos de 8 meses de edad, ¿verdad?, que es una carne tierna, exquisita, una carne
que reúne todas las condiciones, ¿verdad?, que el mercado más exigente pueda pedir. Y lógicamente tratamos de poner un producto de muy buena calidad. En este momento todavía no tenemos una infraestructura de venta, estamos en una etapa de promoción y hacer conocer el producto. Esa es la idea, porque todavía no tenemos suficiente producción como para poder pensar en abrir un local comercial de venta, porque por experiencia lo peor que te puede ocurrir es que venga la gente y pida y no tengas que ofrecer, ¿verdad? Entonces, nuestra producción todavía no es suficiente como para pensar en eso, pero pensamos que de aquí a corto plazo tendría que salir una carne con marca, una carne con garantía, una carne de primer nivel, como para que el consumidor pueda contar con todos esos elementos que garanticen que va a llevar un producto muy bueno y que va a dar satisfacción. Esa es la idea. Entonces, esa etapa todavía no llegó porque todavía no estamos estructurados como para abrir ese local donde queremos vender un producto diferenciado, un producto de primer nivel y donde también queremos asociar con otros rubros cárnicos y todo lo que normalmente el cliente necesita para hacer un asado, un de fin de semana, reunir todos los elementos, llámese inclusive el carbón, las bebidas, distintos tipos de carne, pero carne con marca. Queremos después ver la forma de asociarnos con frigoríficos que producen carne premium, con productores, por ejemplo, de carne de aves, de pollo, ¿verdad?, pero con marca, y poner un producto en el mercado con envasado, con etiqueta y con garantía sobre todo, ¿verdad?, para que el consumidor final tenga la certeza de que está consumiendo un producto sano y de muy buena calidad. Esa es la idea. Nosotros somos productores, ¿verdad?, de granos, producimos soja, producimos maíz, avena en la localidad del Naranjito, y ahí preparamos el suplemento a partir de granos para alimentar las ovejas, y también los fardos de heno que ustedes ven ahí bajo el galpón, ¿verdad?, que son de pastura y que traemos acá para nutrir a las ovejas. Aparte tenemos unos cultivos de pasto de corte, camerún, gramafante y caña de azul, caña dulce, ¿verdad?, como para ayudar. Y lógicamente un poquito de pastura también, donde soltamos los animales para que puedan caminar un poco, sobre todo el plantel de cría que tenemos acá, que son ya vientres seleccionados y donde nosotros producimos la base justamente de lo que van a ser los reproductores. Y lógicamente si hay gente interesada en comprar algún reproductor de buena calidad, va a encontrar también, ¿verdad?, a un precio razonable, porque los cruzamientos que hacemos a partir de carneros de muy buena genética que compramos, ¿verdad?, en el mercado, elegimos y buscamos la forma de que el producto cada vez vaya mejorando, y como el objetivo es producir carne, entonces optamos por las razas que nos dan ese resultado. Por ejemplo, la raza Dorper es una raza muy carnicera que nosotros utilizamos como para hacer el cruzamiento sobre la raza Santa Inés, que es una raza rústica, muy bien aclimatada, y que por experiencia sabemos de que el resultado de ese cruzamiento es óptimo para lo que nosotros perseguimos, que es la producción de carne. ...10 ovejas
comen lo que come una vaca. O sea que donde podés tener una vaca, en su lugar podés tener 10 ovejas. Las 10 ovejas hembras, con un buen cuidado sanitario, con buena genética, buena alimentación, van a producir al año 15 a 16 corderos. Hoy un cordero de 8 meses de edad tiene una carcasa de 15, 16 hasta 18 kilos limpio, sin cabeza, totalmente carne, ¿verdad? Eso te da un valor aproximado vendiendo, sin tener en cuenta ni la piel, ni las vísceras, ni la cabeza, nada de eso. Te da un valor más o menos de 8 millones de guaraníes. Una vaca te produce un ternero al año, en buenas condiciones, ¿verdad? No más que eso. A veces no llegamos ni a eso, ¿verdad? Porque tenemos un 85-90% de parición. Sin embargo, ese ternero para vender en el mercado cuesta 2 millones de guaraníes y vos con 10 ovejas podés producir 8 millones de guaraníes. Esa es la gran diferencia. En otro aspecto, la oveja puede ser manejada por hasta por criatura. Es muy dócil, muy fácil de manejar, muy fácil de alimentar. Todo eso tiene una ventaja y es un rubro que puede ser producido en pequeños espacios. Acá tenemos 5 hectáreas, tenemos 200 ovejas. Lógicamente que aportamos productos que son de nuestra propia producción, ¿verdad? Para alimentarlos, pero póngale que yo tenga en confinamiento las 200 ovejas y de las 5 hectáreas, 4 hectáreas dedique, por ejemplo, al cultivo de Camerún. Me da para alimentarle durante todo el año y va a sobrar todavía. Aparte, el estiércol de la oveja automáticamente es un elemento de fertilización. Llevo al campo y en los cultivos tengo un rendimiento mucho mayor, ¿verdad? Con la fertilización a partir del estiércol. Se puede hacer horticultura fácilmente teniendo un abono excelente como para fertilizar, tener una buena huerta. Podemos tener plantas, por ejemplo, de frutales, ¿verdad? También que podemos fertilizar con el estiércol y muchísimas cosas más, ¿verdad? Que se puede asociar a este tipo de producción. Y desde mi punto de vista, es una alternativa muy válida para la gente que no puede apostar a los cultivos de rubro tradicionales como la soja, el maíz o los cultivos, como lo llaman, extensivos, porque no tienen la posibilidad de adquirir las maquinarias. No justifica para un pequeño productor comprar una maquinaria cara, porque la rentabilidad, el retorno no va a ser suficiente nunca como para que se pueda amortizar esas máquinas. Sin embargo, para esto, apenas una cortapicadora o una forrajera que hoy está baratísima y que todo el mundo puede comprar, que sirve para picar el forraje y dar en batea, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de proyectos, yo creo que vamos a tener la posibilidad de que pequeños productores que hoy están pasando mal porque no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a créditos importantes, ni mucho menos justifican ese tipo de producción en pequeños establecimientos, rubros, por ejemplo, que son los rubros tradicionales y que hoy ya no funcionan para ellos, ¿verdad? Hay que buscar las alternativas que puedan solucionar
No podemos seguir siendo pobres en un país donde tenemos todas las posibilidades y donde la producción de alimentos va a ser siempre una alternativa válida. El mundo tiene que comer, el mundo tiene que alimentarse, el mundo necesita cada vez más alimentos y necesitamos producir alimentos de calidad. Para producir alimentos de calidad tenemos que usar tecnología, tenemos que apropiar esa tecnología a los niveles de nuestras propiedades, de nuestra tierra, de nuestra disponibilidad de área y buscar que cada espacio de nuestro terreno, de nuestra finca, nos reditúe una utilidad. Y lógicamente comenzamos con alimentarnos nosotros mismos bien a partir de nuestra producción y tener un margen como para vender y atender con eso, ¿verdad?, nuestros requerimientos de salud, de educación y de vestimenta y todo lo que no podemos producir. Vendiendo lo que producimos, compramos lo demás. Una oveja sana, bien alimentada, bien sanitada, desparasitada en forma conveniente y con un plan, por ejemplo, de sanitación bien hecho, produce en el año 1.6%, ¿verdad? Entonces, rápidamente el hato va creciendo, dejando como productoras las hembras y solamente destinar para el engorde a los machos. Entonces rápidamente aumenta el plantel y va a llegar el momento en que vamos a tener a lo mejor agotada nuestra capacidad y entonces podemos también faenar o vender las hembras para gente que quiera para su plantel. Eso es muy fácil y hoy hay mucha demanda de hembras de ovejas. Resulta, hace un tiempo se comenzó a promocionar la ovinocultura y hoy ya no es el objetivo producir lana como antes. Hoy el objetivo ya es producir carne, porque la carne ovina sustituye a la carne vacuna. La carne vacuna cada año va a ser más exportada y va a haber mucha más demanda de afuera y nosotros vamos a tener que consumir carne de ganado menor. Y una de esas grandes alternativas es la carne de cordero. Es una carne sana, tiene menos colesterol, tiene menos ácido úrico, es mucho más sana que la carne vacuna. De modo que yo creo que estamos por buen camino y eso demostraron otros países como Nueva Zelanda, como Australia, como Sudáfrica y Europa. Europa es un gran consumidor de carne de ovino, mucho más carne de ovinos que de carne vacuna. Y bueno, la carne vacuna en esos países es un artículo de lujo. Y la carne ovina es la que tiene más posibilidades de ser producida por los pequeños espacios. Ya no funciona más la ganadería extensiva, donde miles de hectáreas están destinadas a la producción de carne vacuna. Allá ya no. Entonces se opta por una alternativa, ¿verdad?, que pueda generar la cantidad de proteína que necesitan, pero a un costo menor y con más facilidad de ser producida.
Además de la cría de ovinos y bovinos, la piscicultura es un rubro que está ganando terreno en el departamento de Itapúa, específicamente en la ciudad de Nueva Alborada, donde esta práctica se realiza también como alternativa a las actividades productivas convencionales. Y acá en nuestra zona lo que más se produce de todo, porque lo que más nos estamos apuntando es a la producción de tilapia y de pacú. Es el fuerte de nuestra zona, más es pacú y tilapia. Y también tenemos otras variedades también como bagre americano y carpa húngara, carpa cabezona y carpa capim, que es actualmente nuestros socios están produciendo. Y que todo tiene su distinta alimentación y tiene etapa de crecimiento muy variada también. Todo depende de la alimentación y de la calidad del pescado también. Y el pescado se alimenta balanceado, ¿no? Tanto el pacú y tilapia es la base balanceado. Pacú y tilapia. Y después está la carpa capim, como carpa húngara. Eso se alimenta de pasto, pero también balanceado, ¿no? Y le podés verificar, es para mucho verdura. Y al pacú también se le invierte mucha fruta, ¿no? Al menos en el verano, por ejemplo, entonces ahí abarata tu costo de balanceado, ¿no? Porque no pues te come mucho el bolsillo, ¿no? Entonces si usted le da bastante fruta y verdura a los pescados, entonces en volumen crece, ¿no? Pero en proteína no tiene todo lo que tiene que tener. Entonces por eso le tenés que sí o sí darle el balanceado. Porque en el balanceado está toda la vitamina, ¿verdad? A, B, C, D, T, F, K, D, K, G, todos los balanceados, entonces están para que tenga la carne, que tenga esa consistencia que tenga que tener el pescado. El pescado entrando en la primavera es la mejor época para empezar a iniciar en la cría de pescado, primavera. Primavera y todo el verano, es la mejor etapa. Y entrando en el invierno sí que es negativo mismo para el pescado porque no digiere. Es un error, por ejemplo, aquel piscicultor que da de comer al pescado en el invierno, ese para mortandad, porque no digiere. Y el pescado necesita la temperatura del agua. Y nuestra zona no es apto, no tiene la temperatura ideal que necesita el pez. ¿Entendés? Entonces no digiere. Entonces es difícil. El tesorero de la Asociación de Piscicultores de Nueva Alborada, Ramón Alonso, indicó que existen numerosos proyectos para aumentar la competitividad de la cría de peces en la zona que apuntan a la comercialización de un producto diferenciado en base a la calidad de los pescados. Tenemos proyectos, están todos los proyectos, está todo aceptado, todo aprobado. Todos los pedidos, está todo, se probó todo, pero está un poco estancado por el tema de la pandemia, ¿no? Tanto en las gobernaciones y las entidades. Pues nosotros, tema de alevines, nos provee la entidad. ¿Entiendes? Tema de construcción de estanques, la gobernación. Asistencia técnica, el viceministerio. ¿Entiendes? Y lo que le corresponde hacer a los socios, cuidar, sanitar, dar de comer. Y cuando llegan, tenemos la etapa que quiera vender, vende. Cuando alguien quiere comer, come, porque es una materia prima para que empezamos por hobby. Antes cuando empezó esto, empezó por hobby, para criar, para consumo nomás. Ahora pues ya es otra nuestra meta. Ya tenemos nuestra fábrica de futuro a inaugurar para nuestra planta frigorífica y es ya con fines de lucro, ya digamos, ¿no? O sea que no podemos manejar que va a ser otra inversión más, ¿cómo te dice? Verificar la chacra. No solamente se vive de soja, de mandioca, de naranja. Es una zona que produce muchas cosas acá. Y nosotros le agregamos el pescado. Y esta industria frigorífica nació en una reunión así porque ya sobraba pescado nosotros. Legalmente sobraba porque nosotros veníamos haciendo feria en la gobernación 2 veces al mes. Se hacían. Se hacían en la gobernación, hicimos también aquella vez la grande comilona que se hizo a nivel país, que pidió la FAO, de las Naciones Unidas, para el desarrollo de todos los países. Entonces se hizo en Paraguay. Y el viceministerio nos apuntó a nosotros como socio de la Asociación de Piscicultores de Nueva Alborada. Se encargó de hacer toda la comida, tanto sopa de pescado, albóndiga, pizza, empanada, croqueta, lo que sea, la romanita,
Entonces ahí para presionar a aquel gobierno para la merienda escolar. Y nos había respaldado la gobernación y la entidad. Y se nos aceptó. Pero hasta ahora pues nosotros todavía no, nuestra planta frigorífica tenemos pues ahí el cuello de botella. ¿Entendés? Esa es nuestra meta, ¿entendés? Porque nosotros queremos llegar en la merienda escolar. Por lo menos Nueva Alborada quiere llegar. Uno de los proyectos está relacionado con la puesta en marcha de una industria frigorífica que actualmente está a la espera de la aprobación de diversas instituciones, la cual tendrá un gran volumen de procesamiento por día para la elaboración de diversos productos. Y esta industria ya está planificado, ya tenemos ya una meta, ya tenemos ya una visión clara que una vez que llega a que llegamos a procesar el pescado en nuestra planta, va a ser 2.500 a 3.000 por día. ¿Entendés? Y la planta se hizo un convenio con los alrededores, a 100 kilómetros a la redonda se le va a hacer el acopio. ¿Entendés? Por eso nosotros es como ojalá que se inaugure temprana para que podamos abarcar más. ¿Entendés? Porque producto hay bastante en la zona. Y el pescado es un animal muy diferente como otras especies. No se puede comparar por cero ni gallina ni animal vaca. Porque el tema de bromatología es muy vigilado por la SENASA y si vamos a ir por el bromatología es el más quisquilloso que hay en él. Por eso es lo que requiere muy requisito. Desde la faena hasta la planta de salida, hasta el consumo, hasta el consumidor final. Porque tiene que tener la sanitación, tiene que estar de primero al 10, si es posible al 11. Porque no se faena así nomás la faena. Es una planta frigorífica muy mirado y muy cuidadoso. El proceso de la faena es cosechar de pie de estanque. Viene un camioncito con el cisterna, con el tanque, el agua, el hielo, para que se le pueda destresar. Esa es la materia prima, la base principal. Destresarle en el pie de estanque, llevándole semidormido a la planta procesadora. Llega a la planta procesadora, se le pone a un descanso, a un receso, de un día para otro. Esa es las normas internacionales en todo el país. Tiene que tener un receso, un reposo de al día para otro. De ahí se procesa, de ahí se pasa al congelamiento, se le pone otra vez agua fría para que pueda ello totalmente entrar prácticamente moribundo. Entonces ahí se le hace el desangrado y ahí va la parte del fileteado, ahí va por sector, fileteado, despinado, seleccionado, empaquetado y ahí ya sale ya en la cámara. O sea que va directamente a la cámara. Primero va a la precámara y después va a la cámara. Porque eso ya están todos, ya lo tenemos todo ya. Ya se probó todo también, ¿no? Ya están listos ya. Faltan los ajustes. Faltan los ajustes. Principalmente los permisos. Los permisos ya los tenemos todos en SENASA, DINAPI, SEAM. Ya tenemos, está en distintas oficinas, ¿viste? A 2, a 3, pero están en cuello de botella. Esta pandemia nos está atajando. Primero vamos a habilitar nuestra planta hasta que tengamos nuestra marca, porque no podemos hacer terrestre, no podemos llevar nuestro pescado si no tiene marca, ¿me entendemos? Porque la SENASA no permite y la INAN no permite, ¿entendés? Así que vamos a hacer nuestro centro de distribución, va a ser nuestra planta primero, ¿entendés? Tampoco no podemos llegar como socio. Yo cuido uno de los detalles de nuestra planta frigorífica sin que no tenga nuestra marca. Nosotros no podemos, yo como socio, el otro mi socio como socio, no podemos permitir que vaya a un mini mercado sin nuestra etiqueta. No puede, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque corremos riesgo antes que se habilite totalmente. Porque no puede tener, no tiene que tener esa circulación. Además de lograr conseguir comercializar la producción con un gran valor agregado,
Los piscicultores de Nueva Alborada esperan que los productores de diversos rubros vean la piscicultura como una gran alternativa para diversificar sus actividades. Y el principal desafío es llenar la expectativa en la colonia y llegar a muchas familias humildes que tengan su estanque y que pueda tener y beneficiarse de ese rubro alternativo que tiene en su estanque. Esa es nuestra meta y mi deseo más grande es ese, porque cada familia piscicultor tiene 3, 4 familias y esa familia, por ejemplo, se va a beneficiar, ¿no? Y ese, pues, el chico o la madre o la señora puede ir criando ese pescado y a los 6 meses ya puede tener un ingreso bruto y ayudar más en la economía de la familia de su casa. Ese es el deseo más grande de mi parte, y como socio de los otros socios es exactamente lo mismo también. Por eso es lo que estamos peleando, para que esta planta frigorífica funcione el 100%, ¿me entendés? Pese a las condiciones climáticas que se presentaron este año, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay Regional Itapúa aseguró que el sector pecuario del departamento se encuentra bastante bien y cuenta con mucho espacio para seguir mejorando en diversos aspectos. Uno de ellos son los precios. Bueno, Itapúa es un departamento netamente graneras. La parte más importante está la parte granera, la industria y también las pecuarias. Tenemos una cantidad bastante considerada de animales bovinos. Así también es una zona netamente productora de suinos. En la parte de cerdo está bastante bien el departamento de Itapúa. El departamento de Itapúa, en este invierno que está prácticamente dejándonos, tuvimos una helada bastante fuerte que afectó bastante la parte de pastura, pero gracias a Dios tuvimos oportunidad de lluvias, y eso ha generado otra vez las brotaciones que estamos en plena época, y no fue afectado demasiado nuestra ganadería en la parte de alimento en referente a la pastura. Bueno, nosotros acá estamos apuntando mucho a lo que es Brangus, y también todavía tenemos lo que es Nelore y Brahman, pero estamos más apuntando a los híbridos porque es una zona un poco más fresca comparando con otras latitudes del país, se adapta muy bien. Los precios del ganado, ojalá que este repunte, yo tengo entendido en esta temporada y un poquito está mejorando, pero no debe ser temporales, debe ser más continuo, porque el costo operativo, el costo de la producción del ganado es permanente. Hay un elevado costo para tener una buena producción, y eso no se puede solventar con precios, buenos precios temporales. El presidente de la Rural del departamento de Itapúa, Solano Gamarra, detalló que debido al limitado espacio físico con el que cuentan los ganaderos de la zona, muchos optan por diversificar la producción en sus establecimientos, como la cría de ovinos y la piscicultura. Estas opciones generan buenos beneficios para los productores. Instó además a los ganaderos de la zona a mantener los estándares de la genética de sus animales
para que el consumidor siempre opte por la carne paraguaya. El tema nuestro en el departamento de Itapúa, disponemos de espacio pequeño para la parte de producción de bovinos, suino y como cuestiones de oveja, por la sencilla razón que todas las tierras aptas se utilizan para granos. Entonces los espacios que quedan, que no es muy apto, se dedica a la parte ganadera, en la parte de bovino, y como en nuestra área, en lo que es Itapúa, no tenemos mucha gente que le gusta trabajar por las ovejas, porque eso necesita también un pequeño cuidados para que la producción sea buena, eficiente, porque, y también el mercado es fundamental. Itapúa no es un buen mercado consumidor de la parte ovino, entonces, pero hay que ir acostumbrando. Tenemos muy buena genética, pero no en abundancia como para poder proveer a los mercados más importantes, ¿verdad? Ni proveer a ciertos frigoríficos por la producción que podemos tener. Entonces es un tema que hay que trabajar, pero se está trabajando. A nivel de finca, yo creo que diría un 80% de todos los productores de bovino tiene ovinos. Disponemos nosotros, yo soy un pequeño productor, donde también dispongo de ovino, bovino y también suino. O sea que en pequeña finca tratamos de complementar con más producciones. De mi punto de vista, lo que yo estoy viendo cumple dos. Principalmente que existe carne permanente para la gente que trabaja en el campo, y también hay una producción un poco más y en donde se está abasteciendo en los comercios, en los supermercados, con un poco de carne de oveja, y la gente está consumiendo. Lo que yo creo que muchas veces nosotros, los paraguayos, vamos a decir, queremos hacer un asadito de oveja como si fuese la carne de cerdo o la carne de vacuno. Entonces hay un poco más de preparación para que la oveja tenga el sabor deseado, vamos a decir. Y muchas veces nuestra gente quiere comer una oveja, le pide a un productor una oveja, el productor le vende la oveja más vieja, la oveja que ya prácticamente es descarte, y en donde el consumidor trae y quiere hacer un asado, como si fuese un cerdo o una vaca, y entonces por ahí hay una diferencia donde que después se rechaza un poco. O sea que dependemos mucho de nosotros, los productores, que podamos vender una oveja, vamos a decir, palatable, que pueda comerse con un sabor de primera. Sabemos que las ovejas es sabrosas, pero depende mucho de la preparación y también de las edades que se pueda llevar a la mesa, vamos a decir. Eso genera un poco, entonces hay a veces unos rechazos de la gente. No me gusta la oveja porque no es rica. No, la oveja es rica, sino la calidad de la oveja que él estaba consumiendo. Si tenemos unas buenas combinaciones, tenemos productores interesantes en el departamento de Itapúa, en donde se está haciendo bastante mixto, donde disponen de grandes extensiones de la parte de agricultura, y también tiene animales, y en donde utilizan principalmente en el invierno, donde plantan un material de cobertura que le dicen ellos. Ahí lo meten después los ganados a pastear en el invierno, y donde tienes alimentos realmente buenísimos de primer nivel, porque son materiales que crece, se desarrolla en el invierno, y eso se aprovecha y se transforma en carne. Realmente hay muchos productores que están utilizando esa metodología, y también se hace heno de todo eso y se aprovecha después en la temporada difíciles, vamos a decir, para alimentar el ganado. O sea que la parte agrícola y la parte de producción bovina hay una convivencia, vamos a decir, muy buena. Tenemos 419.000 cabezas de bovino registrados en el servicio este año.
en la primera etapa de las vacunaciones que hemos realizado, con una calidad bastante buena. En la parte de sanitación, la gente se está acostumbrando a cuidar su ganado porque hoy en día ninguna carnicería ya te admite, te recibe un animal que no esté en condiciones como para llevar a faena. Y eso automáticamente obliga a los productores, ya sea pequeños o medianos, a que mejore la genética y también la parte de alimentación que es fundamental para el ganado y la sanitación que va en pareja. Eso es categórico. Es muy difícil de colocar un ganado que no está en condiciones a cualquier matadero. Ya no te reciben porque el cliente conoce lo que es la calidad de la carne, entonces ya solicita, exige. Y eso es interesante y es importante para que nosotros los productores estemos, vamos a decir, produciendo productos de calidad porque es un alimento que estamos llevando en nuestra casa y para alimentar a seres humanos. Y ahí está el productor de producir vacunos sanos, saludables, en buenas condiciones. Itapúa está bastante bien, nuestra genética, nosotros en el país tenemos aproximadamente una genética de primer nivel, yo diría un 40% de todo el hato ganadero. Sabemos que en el país, si no me equivoco, casi 14 millones de ganados bovinos, de los cuales tenemos bovinos de primer nivel, tenemos productores que producen excelente calidad de ganado. Gracias a eso estamos prácticamente en todo el mundo con nuestras carnes. ¿Por qué? Porque tenemos la genética, tenemos la calidad y sabemos producir. Pero tenemos que llegar a un 80-90% de ese tipo de ganado, de esa calidad. Pero como nosotros tenemos 141.000 o 142.000 productores aproximadamente registrados, de los cuales hay demasiado muchos, estimaría casi 70% pequeños productores. Y ahí está muchos problemas para que esos se sigan cambiando de mentalidad, de tratar de producir pequeña hacienda pero de primera. Ahí cuesta, ahí es lo que hay que llegar, porque el grande tiene toda la posibilidad y está trabajando, pero son pocos los grandes productores, los pequeños son muchos. Las recomendaciones siempre que decimos para nuestros productores: no bajemos la guardia, sigamos trabajando, mejorando nuestra ganadería, mejorando nuestro sistema de producción, tratando de ofrecer al mercado la mejor de lo que producimos, el mejor ganado, para que nuestros consumidores esté a gusto en cuando se sienta en la mesa y a comer un asado o un buffet, diga: esto es carne paraguaya. Hoy tenemos, si esta pandemia, así como estamos, creo que se está procurando de abrir la frontera y probablemente vamos a tener mucho ingreso de productos del extranjero por la diferencia de precios, la diferencia de moneda que tiene. Entonces vamos a tener seguramente muchos contrabandos, vamos a decirlo así, y eso va a competir en nuestra mesa. Entonces, ¿cómo nosotros como productores tenemos que no bajar la guardia en producir calidad? Ahí está, eso sería uno de los secretos, porque diferencia de precio vamos a tener, probablemente vamos a tener.